A ver, imaginemos esta escena. Miles de personas ejerciendo su derecho a protestar, pero al mismo tiempo paralizan una ciudad entera. Y con eso impiden que miles más puedan ejercer su derecho a moverse. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las tensiones más, pero más complejas de la democracia moderna. Es que es el choque de dos ideas que todos valoramos, ¿no? La libertad de alzar la voz y, por otro lado, la libertad de seguir con nuestras vidas. Cuando una protesta bloquea una calle, ¿qué derecho pesa más? No hay una respuesta fácil, para nada. Es un rompecabezas que los jueces tienen que armar casi todos los días. Y para que esto no sea tan abstracto, vamos a un caso real. Pensemos en el corazón de Buenos Aires. 5.000 manifestantes del sector educativo toman una avenida principal. Y no por un ratito, por 8 horas. El bloqueo es total. O sea, ambulancias, trabajadores, todo mundo atascado. La ciudad básicamente paralizada. Es justo aquí donde los libros de leyes se encuentran cara a cara con el asfalto. Lo primero, y esto es clave, es entender que aquí no hay villanos. No se trata de un derecho bueno contra uno malo. No. Es una colisión de dos derechos fundamentales y ambos están protegidos por la misma Constitución. Un verdadero nudo gordiano para la justicia. Entonces, ¿cómo se desata este nudo? Bueno, los jueces tienen una herramienta fascinante para esto. Se llama ponderación, y es básicamente el arte de poner los derechos en una balanza. Pero ojo, no para ver cuál gana y anula al otro, sino para encontrar la solución más equilibrada para todos. Pensémoslo así. La ponderación es el método para decidir cuánto espacio debe ceder cada derecho en una situación súper concreta. El objetivo, y esto es lo importante, nunca es anular uno por completo, sino lograr que coexistan de la forma más armoniosa posible. El gran teórico detrás de todo esto es un jurista alemán, Robert Alexy. Y su idea central es fascinante. Dice que los derechos deben cumplirse en la mayor medida posible. La ponderación busca precisamente ese punto óptimo. Y Alexy no es el único. Hay otros pensadores, como Luigi Ferrajoli, que van incluso más allá. Dicen que los derechos son como un muro de contención contra el poder del Estado. ¿Y esto qué significa? Que si el gobierno quiere limitar una protesta, tiene que justificarlo con un argumento increíblemente sólido. Ahora, lo que es realmente interesante de este enfoque es que no es pura subjetividad del juez. Alexy llegó a proponer una estructura casi matemática, una fórmula para guiar esta ponderación y hacerla, digamos, un poco más objetiva. Y la lógica detrás es sorprendentemente clara. Primero se pregunta, ¿qué tan grave es el daño para cada lado? Segundo, se evalúa la importancia de cada derecho en abstracto. Pero el tercer paso es el que lo cambia todo. Se introduce una variable que puede inclinar la balanza por completo: la violencia. Y aquí es donde nuestro caso de Buenos Aires se complica. ¿Por qué? Como dijimos, no era solo una protesta pacífica. De repente entra en juego un factor externo, lo que llaman una variable exógena, la aparición de grupos violentos. ¿Y esto lo cambia todo en la fórmula. En nuestro escenario, los datos son muy reveladores. La inmensa mayoría, un 85%, está protestando en paz, pero un 15% genera disturbios. Y ahora vamos a ver cómo ese pequeño porcentaje termina teniendo un peso desproporcionado en la decisión final. Y aquí es donde la cosa se pone matemática, pero es fascinante, de verdad. Miremos la fórmula en acción. A ver, el nivel de interferencia y el peso de cada derecho, ¡pum!, se consideran graves para ambos lados, o sea, un empate técnico. Pero ¿dónde está el truco? En la variable de la violencia. Fíjense, para la protesta se le asigna un riesgo medio, pero para el orden público ese mismo riesgo se considera grave. Y claro, al hacer la multiplicación, el orden público se dispara, obtiene el doble de puntaje. La balanza, que estaba equilibrada, se acaba de inclinar, y de forma drástica. Al dividir el puntaje de la protesta, que era 32, entre el del orden público, 64, llegamos a este número: 0.5. Un solo dígito que contiene el veredicto de todo este complejo conflicto. Pero, ¿qué significa exactamente? Es bastante simple. La regla de oro de esta fórmula es esta. Si el resultado es menor a 1, gana el segundo derecho que pusimos en la balanza. En nuestro caso, el orden público y la libre circulación. Legalmente, la intervención para despejar el bloqueo ahora tiene una justificación constitucional. Ahora, uno podría pensar que este resultado de 0.5 sería el mismo en cualquier parte del mundo. Pero
Para nada. Este mismo conflicto se aborda de formas radicalmente distintas dependiendo de dónde nos encontremos. Vamos a darle un vistazo a la perspectiva global. Cada sistema tiene su propia filosofía. En Europa, la palabra clave es proporcionalidad, con casi cero tolerancia a la violencia. En el sistema de common law, como el de Estados Unidos o el Reino Unido, la prioridad es restaurar el orden lo más rápido posible. Pero en Latinoamérica, la doctrina pro persona pone el foco en algo distinto. Exige que se haga el esfuerzo de separar a los pacíficos de los violentos para proteger al máximo el derecho a protestar. El punto crucial es este. Mientras que el sistema de common law se enfoca en restaurar el orden rápidamente, el sistema interamericano se esfuerza mucho más por proteger a los manifestantes pacíficos, incluso cuando hay focos de violencia. Son dos filosofías de base muy diferentes. Sabiendo todo esto, volvamos a Buenos Aires por última vez. Vimos que la balanza se inclinó, pero ¿cuáles fueron exactamente los factores clave que la empujaron con tanta fuerza? Básicamente hay tres claves. Primero, ese 15% de violencia fue suficiente para cambiar la percepción de toda la manifestación. Segundo, 8 horas de bloqueo total se consideró desproporcionado. Y tercero, y esto es muy sutil, la violencia tuvo un efecto multiplicador. No solo generó un riesgo, sino que distorsionó el propósito legítimo de la mayoría pacífica. Ok, entender el problema es una cosa, pero ¿qué se puede hacer para manejar mejor estos conflictos en el futuro y proteger ambos derechos? Entonces, ¿cómo se sale de este ciclo? Bueno, las propuestas son bastante claras y la verdad apuntan a usar la inteligencia, no la fuerza bruta. Se trata, por ejemplo, de crear protocolos que de verdad sepan distinguir, que no metan a todos en la misma bolsa. También de capacitar a la policía, no solo para controlar multitudes, sino para proteger derechos. Y algo clave, fomentar el diálogo antes de que todo explote. Y quizá lo más importante es tener la capacidad de registrar objetivamente quiénes son los violentos, para que un grupo pequeño no termine manchando la causa de miles de personas pacíficas. Y todo esto nos lleva a la pregunta fundamental, el verdadero núcleo de este debate. En una democracia, entre el deber de dialogar y el poder de disolver una manifestación, ¿dónde exactamente se traza la línea? Encontrar esa respuesta es lo que define, día a día, el delicado equilibrio de nuestras sociedades.